Sí. Buenas tardes, hermanos, a todos. ¿Quiere abrir su Biblia en Hebreos 10? Estamos estudiando la serie Mi familia está en Cristo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es familias firmes en el Señor. Familias firmes en el Señor. Dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que a cada uno nos dé la porción que necesitamos, Señor, para seguir firmes como familias en ti, Señor. Puestos nuestros ojos en ti, todo el tiempo queremos estar. En el nombre de Cristo Jesús, sella esta palabra en nuestro corazón. Amén. Dice en el versículo 23, mantengámonos firmes. Hermanos, algo que nos debe de distinguir a usted y a mí es que debemos estar firmes en el Señor. Aquí el escritor de Hebreos da elementos que debemos de tener en nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿Qué significa? Que no nos debemos de dejar de mover fácilmente, ¿sí? Fácilmente, porque habrá personas o habrá gente que quiere hacerlo a usted tropezar. Y el primer interesado es Satanás mismo queriéndolo hacer tropezar, ¿sí? Que se desvíe del rumbo en el que usted va, siempre estará el enemigo tras de usted y de mí, queriéndonos hacer desviarnos y hacernos tropezar. Así que aquí el escritor de Hebreos está dando un elemento muy importante que es mantenernos firmes, ¿sí? Firmes en el Señor. Que no nos dejemos de mover fácilmente, ¿sí? Ahora, esto de dejar de mover fácilmente habla de nuestra manera de pensar, ¿sí? Porque hay personas que están caminando en la vida cristiana y son muy fáciles que los hagan cambiar de parecer. Y eso es lo que Pablo, el escritor de Hebreos, que muchos dicen que es Pablo, que no se sabe quién escribió Hebreos, pero casi todo apunta a que Pablo fue el escritor. Pero bueno, es una de las preguntas que vamos a hacer cuando lleguemos a la presencia de Dios. ¿Quién escribió Hebreos? Y en este sentido, el escritor de Hebreos nos dice que no tendamos a ser desviados fácilmente, ¿sí? Que nuestro caminar sea firme y constante, ¿sí? Y que nuestros ojos siempre estén puestos en el Señor. Dile a tu vecino que tus ojos siempre estén puestos en el Señor. Que nos mantengamos siempre con nuestra esperanza puesta en Él. Porque recordemos que lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo cumplirá, porque Él lo prometió. Él se va a cumplir cada una de las palabras de Dios que están escritas en la Biblia. Se va a cumplir una tras otra, se irá cumpliendo. Entonces, nosotros tenemos que ser familias que estemos firmes en el Señor. Que no seamos desviados de una manera simple, ¿sí? Debemos de tener cuidado siempre
de estar firmes. Y esa es la primera recomendación que da Pablo, ¿verdad? Estén firmes. Pablo, ahí sí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, habla acerca de la resurrección. Y este tema enfatiza de la esperanza que tenemos como cristianos, que es la vida eterna. Entonces debemos estar firmes y poner nuestra mirada en que un día le veremos a Él totalmente. Sabemos que la Biblia dice que un día le veremos a Él. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes y fieles al Señor en todo lo que hacemos. Nuestra relación con Cristo cada día debe de ser permanente y firme con Él, ¿sí? Hasta que obtengamos lo que Él nos prometió. Aquí aprendemos como familias que tenemos que tener firmeza, estabilidad y fortaleza. La palabra firme viene de una palabra griega que se toma como un sinónimo de constante, de que no tengamos un sentido de cambio, que no tengamos una variación constante, ¿sí? Que nuestra sí sea sí y que nuestro no sea no. Déjame decir una cosa. Debemos de aprender en la vida cristiana a decir sí cuando debemos de decir sí, y cuando debemos decir no, también debemos de aprender. Porque a veces no sabemos decir que no, ¿sí o no? A veces nos sucede que a todo queremos decir que sí, y no es así. Debemos de saber también decir no. Y hay momentos, hermanos, muy determinantes en nuestra vida que debemos de aprender a decir no. Así que como familias debemos estar cuidando siempre nuestro caminar, nuestro comportamiento, que no tengamos cambios ni variación. ¿Usted conoce personas que delante de usted son de una manera y que después de un momento de repente cambian y dicen, oye, ¿esta persona qué no era de esta forma? Entonces cambia de acuerdo a con quién está. ¿Sí le ha sucedido o conoce personas que son de esta manera? ¿Sí? Platica con usted y de repente está platicando y no dice ni maldiciones ni nada porque está hablando con usted, pero nomás se junta con otras personas y le salen sapos y culebras de su boca. ¿Sí o no? Entonces nosotros, la Biblia nos dice que debemos de estar firmes, que tengamos una estabilidad siempre de ser las mismas personas. ¿Sí? Algo que debemos de aprender en la vida es siempre ser de la misma forma correcta delante de Dios. No importa con quién estemos, pero con el que debemos de quedar bien es con Dios. Porque tú y yo, aquí entre nosotros podemos ser de una manera, pero quizás saliendo de esa puerta para allá, seas de otra manera. Y aquí el Señor nos invita a que seamos firmes y constantes, que seamos los mismos dentro de la congregación y fuera de la congregación. ¿Sí? Que dentro de nuestra familia donde convivimos la mayoría del tiempo, seamos de la manera que a Dios le agrada, firmes. ¿Sí? Porque a lo mejor aquí levantamos las manos, cerramos los ojos y nos vemos, pero angelicales todos. Pero cuando salimos de aquí, no podemos saber cómo cada quien nos desenvolvemos. Por eso la palabra de Dios nos invita a estar firmes como familias, que seamos constantes.
¿sí? Que no nos desvíen. Ahora, este desviar, hermanos, habla dentro de las cosas de Dios, ¿sí? Que no te desvíen a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Si hay alguien o algo que te desvía de las cosas de Dios, apártate de esas cosas. Porque tarde o temprano, ese tipo de situaciones te harán tropezar. Debemos de andar firmes. Eso significa con una fe inamovible, ¿sí? Que nuestra esperanza completamente esté en el Señor. Eso debe de distinguir en nuestra vida que estemos firmes. Que cuando alguien venga y te platique algo que no está dentro de la voluntad de Dios, podamos distinguir y decir, ¿sabes qué? Eso no me mueve a mí. Porque vendrán. La Biblia dice, nos advierte, dice, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos como los que estamos viviendo hoy. Tiempos donde hay personas que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Dice la Biblia, no te dejes engañar. Mantente firme. Dice, muchos apostatarán de la fe. Muchos vendrán en contra de ti y de mí. Pero si tú y yo nos mantenemos firmes en el Señor, ¿sabes qué? Vamos a salir adelante. Cuando habla de desviar de las cosas de Dios, habla de esos vientos de falsas doctrinas que hay, hermanos. Hoy en el internet hay mucha basura en las doctrinas. Mucha basura. Y parece que usan la Biblia y la usan, pero la tuercen. Y eso es lo que debemos de tener cuidado, de que no seamos engañados. Por eso dice que seamos familias firmes. Y para estar firme tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Firmes en la roca que es Cristo Jesús. Vea Colosenses 1, versículo 21. Dice Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, y habla de la firmeza, dice, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este pasaje, Pablo nos enseña que él está firme y quiere invitarnos a estar firmes, ¿sí? Nos invita a ser santos y sin mancha. Nos invita a ser irreprensibles delante del Señor. Y aquí Pablo añade que nuestra firmeza debe estar en nuestra fe, que es la de la Biblia, la que mi hermano citó, que está en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí la fe que nos enseña la palabra de Dios es la fe que tiene la capacidad de que creamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que sostiene todo en el hueco de su mano. En esa fe
es en la que debemos de estar parados, ¿sí? En esa fe que enseña la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En esa fe como estilo de vida, como una manera de vivir. Nosotros tenemos que ser familias firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra fe. Y si tú como familia estás firme en tu fe, ¿sabes qué? Por el efecto que tendrá el que tengamos la fe suficiente en nuestra vida, se verá reflejado a que seremos familias que obedecen la palabra de Dios. Que obedecen la palabra de Dios. Y la fe que debemos de manifestar en nuestra vida como una esperanza en la vida eterna. Porque hay personas, hermano, que viven el día de hoy que no tienen esperanza. Hay familias que no tienen esperanza. La semana pasada hablábamos con unas personas y te sorprende el ver cómo las situaciones de problemas te pueden llevar a hacer cosas como quitarte la vida. Estábamos escuchando de una persona que tenía problemas en su trabajo. Dígame quién no tenemos problemas en nuestros trabajos. Todos tenemos problemas, de una manera y de otra. Pero el que los problemas de tu trabajo te lleven a pensar en quitarte la vida, ¿qué debe de suceder en el corazón de la persona para que esté tan vulnerable y pueda el tender a querer tomar una pistola y quitarse la vida? O sea, es terrible, hermanos. Terrible lo que está aconteciendo el día de hoy. La gente vive, no tiene esperanza, hermanos. ¿Qué pasa si perdiéramos nuestro trabajo? ¿Sabes una cosa? Dios nos dará otro. Dios nos dará otro. Por eso nuestra esperanza no debe estar puesta en lo que tú y yo podemos hacer. Porque todo lo que hacemos tú y yo es porque Dios nos ha bendecido. Porque Dios nos pone a hacerlo, pero debemos de estar firmes en Él, y nuestra esperanza no debe de ser ni en nuestro negocio, ni debe de estar puesta en Dios. Ahí es donde debe de estar puesta nuestra esperanza completamente. Otro punto que debemos de ver es que seamos constantes con Él. Familias que tienen la constancia de perseverar aún cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas. Como familias vamos a tener problemas, hermano, déjame decirle, todo el tiempo. Todo el tiempo vienen los problemas. Apenas estamos saliendo de uno cuando llega el siguiente. Y ya como que pensamos, decimos, no, ya, ahora sí ya se van a acabar los problemas. Hermanos, tengo que decirles algo. Los problemas no se van a terminar. Ahora, ¿cómo lleguemos a esos problemas o cómo confrontemos los problemas? Es diferente. Porque si Dios está con nosotros, el problema que sea, Dios puede solucionarlo. Pero debemos de ponerlo en Él. Esta palabra griega de constante habla de que tiene un sentido de que nada te puede mover. Porque como tú eres un hombre y una mujer que eres firme en Dios y eres constante, ¿sabes qué? Nada podrá movernos.
Nada podrá movernos. Porque tu fundamento y mi fundamento es Cristo Jesús. Entonces, si tu fundamento y mi fundamento, ¿sabes una cosa? Si es Cristo Jesús, no te va a mover cualquier cosa. Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Hermanos, ese tipo de familias son las que Dios quiere. Que estemos fundados totalmente en las cosas de Dios. Todo el tiempo. Que estemos firmes. Que estemos firmes todo el tiempo. Que nada pueda movernos. Que nada pueda desviarnos. ¿Sí? Dígame una cosa, ¿alguna vez usted al ir caminando alguien le ha metido el pie para que tropiece? ¿Se siente feo cuando te quieren hacer tropezar y te ponen el pie y te golpean pero no te caes? ¿Sí les ha sucedido esto? O cuando vas caminando de repente y hay algún bordo que no viste y te ibas a caer, se siente feo como que te ibas a caer pero no te caíste. ¿Sí les ha sucedido? Bueno, ese aspecto que hasta te sientes hasta sofocado de que te sostuviste tú mismo de no caer y por allá ibas a dar, esa reacción del cuerpo en detenerte, en no tropezar, es algo que debemos de experimentar dentro de las cosas de Dios. Cuando Dios nos sostiene, cuando ve que vamos a caer y tropezar, cuando ve que vamos a resbalar y de repente, ay, hasta me dio un jalón, hasta me dolió acá, pero no te caíste. Eso da a entender aquí que van a venir las situaciones difíciles, pero nada podrá hacernos tropezar, porque Dios estará con nosotros. Imagínense cuando Abraham salió aquí a llevar a su hijo, dice la Biblia, el único, el unigénito, lo que más amaba, iba a entregarlo en sacrificio. Y saben una cosa, Abraham estaba confiado en Dios. Abraham era un hombre totalmente que dependía de Dios. Dice la Biblia ahí que salió, dice, sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Pero él, su fe estaba fundada en él. Su esperanza estaba totalmente en él. Dice Hebreos 11:10, Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. En otra versión dice, porque esperaba la ciudad de los cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. En otra versión dice, Abraham esperaba
confiado en una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Recordemos que Pablo está diciendo que del fundamento firme, y eso está en 2 de Timoteo 2:19. Dice 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Estamos hablando de firmeza, estamos hablando de ser constante en la esperanza en Dios. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Hermanos, el que es constante en las cosas de Dios, tiene la esperanza firme y plena en Dios. Dios es el que nos saca siempre adelante de cualquier situación. Así que nada puede hacernos desviar si estamos firmes en Dios. Nada. No permitas que nada te separe del amor de Cristo. Nada. Le leo otro versículo, 1 de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que en cuanto a Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La vida que debemos de tener como familias, hermano, para estar firmes, debe ser una vida firme y constante. Y va a producir esa fe abundante en nuestra vida. Esa fe que es la que nos va a sostener hasta el final. Porque no es por lo que vemos, sino es por lo que Dios hace en nosotros, aunque tú y yo no lo veamos. Porque hay veces, hermano, que nosotros en nuestra vista natural vemos las cosas, pero las cosas espirituales son más profundas que lo que tú y yo podemos ver. Quizás tú y yo vemos el problema, pero cuando vemos las cosas con fe, la solución viene aún en medio del problema, aunque no lo veamos. Es que uno a veces analiza y dice, pero es que ¿cómo Dios va a arreglar eso? Bueno, si se lo encomendamos a Dios con fe, Él lo va a hacer. Debemos de mantenernos firmes en tiempos de dificultad, hermanos. En tiempos de dificultad. Cuando no hay problemas, cuando todo está bien, todo el mundo camina feliz y contento. Pero, ¿qué debemos de hacer para estar firmes en tiempos de dificultad? Cuando, pues, se nos bajó el trabajo, cuando tenemos problemas en nuestras familias, debemos de tener siempre la esperanza en nuestro Señor Jesús, siempre puestos nuestros ojos en Él, y Él va a arreglar todas las cosas. La Biblia dice, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿cómo
¿Cómo todo vendrá? Vendrá por la fe que tú y yo tengamos. Y de repente empiezas a caminar y a analizar y ves cómo Dios va arreglando las cosas. Y porque Él las mueve a su manera. Y Dios las acomoda de una manera y de otra, pero dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien. No dice que algunas cosas ayudan para bien, dice todas. Habla de situaciones difíciles en nuestra vida, pero todas las cosas ayudan para bien. Debemos de permanecer firmes en nuestra fe en tiempos de dificultad. Vemos la carta del apóstol Pedro, fue escrita en el año 64 y en el 65 después de Cristo, y fue dirigida a los cristianos, tanto judíos como gentiles, que habían sido dispersados a causa de una terrible persecución que se estaba sufriendo a causa de Nerón, el emperador romano, el cual acusaba a los cristianos de haber incendiado Roma. Pero la realidad es que Roma había sido incendiada por el mismo Nerón. Pero las acusaciones de Nerón en contra de los cristianos, por lo cual se levantó una cruel persecución en todo Roma y en sus provincias. Y saben una cosa, aquellos cristianos de ese tiempo morían incendiados como antorchas, escúchenme bien, como antorchas para iluminar el palacio de Nerón. Hermanos, era una persecución constante. Hoy usted y yo podemos estar aquí, mire, sentaditos, escuchando la palabra de Dios y nadie viene y nos prende fuego. Por eso Pedro, inspirado en el Espíritu Santo en Dios, escribió esta carta para consolar, para animar, para edificar a los cristianos que estaban sufriendo por causa de Cristo. Hermanos, ellos eran perseguidos y ya vio para qué, para incendiarlos, para quemarlos. Y esta carta, pues vemos cómo estos cristianos sufrieron en el pasado, sino también a nosotros nos anima como cristiano de esta nueva época a que nosotros no somos perseguidos por Nerón, pero tenemos otras persecuciones. Tenemos ese tiempo de aflicción, tiempo de dolor, tiempo de sufrimiento. Y a veces sufrimos, hermano, o nos hacen sufrir las personas que están más cercanas a nosotros. Tu esposo, tu esposa quizás, tu papá, tu mamá, no sabemos, cada quien puede platicar una historia diferente. Pero como cristianos de la actualidad debemos de mantenernos firmes en estos tiempos difíciles de nuestra vida, en medio del dolor y de la aflicción. Debemos de ser enseñados por la palabra de Dios, ¿sí? Aún en este tiempo de aflicción y de sufrimiento de los cristianos de hoy, debemos de tener la esperanza viva en Cristo Jesús. Por eso necesitamos ser familias firmes en Él, ¿sí? Tanto como cristianos que no se han convertido totalmente o que a veces creen en Dios, a veces no. A veces fluctúan. A veces están animados y a veces están muy desanimados. A veces ponen su esperanza
en lo que pueden hacer cada quien. Y yo le invito a que usted ponga su esperanza totalmente en Dios. Los tiempos, hermanos, cada día serán más difíciles. Los que nos están tocando vivir, cada día serán más difíciles. Vemos cómo nuestras generaciones, desde nuestros niños, están siendo atacados y perseguidos de una manera perversa. Que no entiendan ellos o que duden de que si son hombres quieren ser mujeres y que si son mujeres quieren ser hombres. Imagínense, eso está peor que incendiarlos, hermano. Los están quemando en vida. Esa persecución está teniendo nuestras generaciones, nuestros niños. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ir en contra de las corrientes de este mundo. Por eso es urgente, hermanos, que seamos familias firmes en Dios. Y que les enseñemos a nuestros niños que están desde ahí en cunero, les enseñemos su verdadera identidad. ¿Quiénes son desde ahorita? Para que nada ni nadie los mueva. ¿Sí? Para que no les destruyan su niñez, hermanos. Si cada uno podemos recordar nuestra niñez y podemos expresar si tuvimos una niñez bonita, una niñez que pues se pasó muy rápido. Pero yo quiero decirle que el anhelo siempre de nuestro corazón debe de ser estar firme en Dios. El Señor vino a morir por nosotros, pero quiere ver familias que están dispuestas a perderlo todo por seguirlo a Él. Cuando Jesús estaba en busca de sus discípulos, la palabra enseña de varios aspectos cuando manda llamar a las personas, y Jesús los invitó a que le siguieran, y muchos de ellos no aceptaron. Muchos de ellos se quedaron en el camino. Muchos de ellos le pusieron pretextos. Jesús les invitaba a que fueran sus discípulos y muchos de ellos no aceptaron. Y nosotros, hermano, tenemos que ser familias que estamos firmes y constantes en Él. ¿Cómo puedo mantener mi esperanza en Él? La única forma es estar apegado a Él. Debemos de experimentar el poder de Dios en nuestra vida. No basta solo con querer comenzar de nuevo y querer hacer las cosas de nuevo, sino hacerlas. Porque muchas personas se quedarán en el intento. Se quedarán en el intento. Pero nosotros tenemos que intentarlo. Ir más allá. Pasando por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia. Sabiendo que nuestro Señor Jesús, Él demanda de nosotros que resistamos, que estemos firmes. Tenemos que tener una esperanza viva en Dios. En este mundo pasaremos las cuestiones terrenales, serán pasajeras. Pero nosotros tenemos toda una eternidad para estar con Él. Y eso debe de ser nuestra mirada, hermanos.
en las cosas eternas, las cuales no se destruyen. Las cosas eternas serán eternas. Las cosas eternas serán permanentes. Las cosas eternas será lo que anhele nuestro corazón. Por eso tenemos que mantener nuestras familias firmes, sabiendo que viene la dificultad, pero que en esas dificultades que vienen a nuestra vida hay propósitos de Dios para nosotros, para que aprendamos a confiar en Dios, a tener nuestra esperanza viva en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. Debemos de creer y debemos de estar confiados que Dios está haciendo una obra en nosotros, porque son sus planes de Dios para nosotros. Las pruebas y las aflicciones, hermano, nos hacen poner nuestra mirada en Dios. Las pruebas y las aflicciones nos motivan a clamar a Dios. Las pruebas y las aflicciones nos hacen regresar a la voluntad de Dios y nos llevan a escudriñar la palabra de Dios. Así es que no desmayemos, no nos rindamos. Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está construyendo en medio de nuestro corazón. Y déjame decirte algo. Dios está trabajando en nuestro corazón. Y si hay heridas en nuestro corazón, entonces el Señor, al sanar esas heridas, solo quedarán cicatrices. Pero cicatrices que nos harán recordar que Dios nos sanó esa herida. Así es que debemos de resistir siempre como familias, hermano, firmes en Dios. Nuestro Señor Jesús resistió hasta el final, hasta la muerte. Imagínese usted a Jesús predicando en el tiempo de ministerio que duró 3 años, predicando, y en el tiempo que iba a ser llevado a la cruz, hubiera dicho: no, es que esto ya está muy difícil, mejor me voy a esperar aquí. No, Él no se detuvo. Imagínese cuando Él llevaba la cruz cargando y lo iban lacerando a nuestro Señor Jesús cuando iba de camino a la cruz. Lo iban lacerando y Él pudo haber dicho: no, ¿saben qué? Esto ya a mí no me gustó. Sin embargo, Él, las veces que cayó, que fueron 3, continuó hasta llevar la cruz. Y cuando estaba siendo clavado en la cruz, no puso pretextos. No, es que este clavo está muy grueso. Él resistió. Fue clavado de las manos y de los pies. Y no hubo queja. Él estaba resistiendo. Por eso el Señor nos invita que resistamos, hermanos, por lo que Él hizo en la cruz. Y nosotros a veces, porque alguien no nos saluda, no resistimos. Dios nos ha llamado para que seamos pacientes, para que
nos demos cuenta que en el tiempo de los cristianos, ya leímos cómo Nerón los incendiaba vivos para que alumbraran el templo. Imagínense usted, se deleitaban viendo sufrir a los cristianos. Y vendrán las dificultades, pero sabes una cosa, debemos nosotros ser encendidos en el fuego de Dios, con su presencia dentro de nosotros, para que cuando tú y yo nos acerquemos a Dios, lo hagamos de una manera confiada, de que Él hará lo que Él quiera con nosotros, a la hora que quiera. No importa el padecimiento, los padecimientos que vengan a nuestra vida, simplemente tú y yo debemos de resistir, debemos ser constantes, familias firmes en Dios, es lo que Dios quiere. Mismo Pedro dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, y a veces escuchamos esto y decimos, pastor, pero es que no es un poco de tiempo, tengo años sufriendo. Por eso inventaron esa secta del pare de sufrir, que ahora ya hasta le cambiaron el nombre porque la gente sigue sufriendo. ¿Me entiende usted? Y la gente iba porque como querían dejar de sufrir, pues fueron a ver qué, y pues resulta que fueron y siguen sufriendo. Entonces ahora ya le cambiaron el nombre a ver si pega de otra manera. El camino de Dios, hermanos, es un camino estrecho y difícil. Nadie dijo que acercándonos a Dios todo iba a ser de color de rosa. No. Acercándonos a Dios, llevaremos las cosas de una manera diferente. Pero los problemas van a existir hasta que seamos llamados a su presencia. Esa frase que dice, después de que hayas sufrido o padecido un poco de tiempo, nos permite concluir que las crisis, las pruebas, el padecimiento tiene límites, porque dice un poco de tiempo, aunque para muchos lleve usted años sufriendo. Pastor, es que usted no conoce a mi esposa y llevo padeciendo todo este tiempo. Pero aquí Pedro dice, pues que va a durar un poco de tiempo. Pero parece muy largo el tiempo. Pero quiero decirle algo. Si tú estás en una situación de estas, lo que tienes que hacer es orar y ver que Dios responda. Y que tú y yo entendamos esas situaciones difíciles, dolorosas de nuestra vida y seamos esforzados y valientes. En cualquier situación que nos encontremos, sabemos que Dios está con nosotros y Él puede ayudarnos. ¿Sí? Y sin duda todo sucede para nuestro bien. Porque aquí es cuando Dios nos afirma, nos fortalece, nos hace seguir adelante, cumpliendo sus planes y propósitos en nuestra vida. Déjame decirle algo, concluyendo. Dios no se equivoca. Él no se equivoca, nosotros sí. Él no se equivoca. Si Él nos ha hecho pasar por situaciones difíciles o estamos pasando situaciones difíciles, es con un propósito. Dios no se equivoca. ¿Sí? Él sabe lo que debe de hacer en nuestra vida por amor a nosotros. ¿Sí? Y nos lleva hacia la victoria que nos ha preparado. Y le digo como familia, confíe en Dios, permanezca firme en su fuerza y en su poder, y veremos su gloria a nuestro favor. Amén. Oremos al Señor, cierre sus ojos. Sabemos, Dios, que tú no te equivocas.
Él sabe lo que necesita nuestra vida. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él nos está llevando a que estemos en victoria. Dios nos ha preparado, hermanos, para que confiemos en Él, para que nos mantengamos firmes en Dios. Que estemos firmes por su fuerza y por su poder. Y sin duda verás la gloria de Dios en cualquier situación que estés pasando. Y si tú eres una persona que está pasando una situación difícil, levanta tu mano al Señor y ora conmigo. Dile: Señor, pongo esta situación en mis manos, en tus manos. Quiero que sigas haciendo tu obra perfecta en mi vida. Yo sé que tú tienes todo el control, que tú no te equivocas, Señor. Y quiero caminar firme en ti, Señor. Constante, Señor, apegado a ti cada día, confiando que tú puedes cambiar cualquier situación, cualquier diagnóstico. Tú lo puedes hacer, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, que el favor tuyo, Señor, sea todo lo que tú quieras hacer en mi vida, en mi corazón, Señor. Enséñame, Señor. En medio de cualquier situación, hermano o hermana, que estés pasando, Dios estará contigo y Él te sacará adelante a cada uno de nosotros, Señor. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, verás lo que Dios va a hacer en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, sigue esta palabra y habla a nuestro corazón. Te glorificamos y que siempre seamos familias firmes en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén, Dios. Amén. Pues dígale a la persona que tiene con usted: seamos familias firmes en el Señor. Que el Señor le bendiga a todos, y los que están en la transmisión, pues aquí los esperamos cuando puedan venir. Dios que les bendiga. Y antes de que se nos vayan a retirar, queremos invitarles a que se queden al convivio que vamos a tener. Vamos a festejar el cumpleaños de mi hijo Jonathan y el mío, y están todos invitados. No cierren sus sillas, nomás vamos a meter mesas en medio para que podamos disfrutar de la comida y de la convivencia. Todos están invitados, el que se quiera esperar, están todos invitados. Dios les bendiga y gusto en verles.